este video mostraremos cómo construir un dodecaedro estrellado. Vamos a hacer acá, como en los videos anteriores, bastantes particiones en la parte de la línea de tiempo que aparece en la parte inferior del video. La idea es que cada uno de ustedes pueda mirar lo que le interesa y escoger de las diferentes opciones. Este dodecaedro estrellado es simplemente estrellar un poliedro regular de 12 lados. Este poliedro regular de 12 lados está compuesto de 12 caras pentagonales, o sea, pentágonos regulares. Para hacer esta figura, lo primero que necesitaremos será construir un pentágono regular y haremos una plantilla con ese pentágono regular para poder ir armando los diferentes elementos de la figura. Ese pentágono regular entonces tendremos, como en los casos anteriores, una plantilla hecha en AutoCAD y una plantilla hecha a mano para que ustedes escojan lo que más les convenga. Mostraremos acá en diferentes particiones cómo se hace la plantilla a mano y cómo se hace la plantilla en AutoCAD. Entonces vamos a empezar con la hechura de un pentágono regular con escuadra y compás. Lo primero que hacemos es trazar un ángulo recto con la escuadra. Una vez trazado este ángulo recto, lo prolongamos en esta forma y lo prolongamos en esta forma. Aquí vamos entonces a trazar una primera circunferencia para hacer el pentágono inscrito en la circunferencia. Las medidas que tenemos que tener son el elemento del dodecaedro, de qué longitud va a ser. Aquí hemos escogido que el elemento va a tener 100 milímetros, 10 centímetros, ¿sí? Entonces aquí deberemos nosotros trazar un pentágono cuyo lado tenga esos 10 centímetros. Para esta construcción geométrica entonces nosotros partimos de una fórmula ya conocida, que es la relación entre el lado del pentágono y la circunferencia que inscribe el pentágono. Esa relación es de 100 a 85. Es decir que nosotros tomamos acá con el compás, tomamos 85 milímetros y con esos 85 milímetros trazamos acá la circunferencia, haciendo centro en este punto. Una vez que trazamos esta circunferencia, entonces nosotros necesitamos hacer lo siguiente: trazar el punto medio. Para eso utilizamos nuevamente la misma apertura del compás, hacemos simplemente centro acá y cortamos acá y cortamos acá abajo. Aquí se nos generan estos dos puntos de cruce, este y este. Al poner la escuadra acá, definimos este punto medio de esta distancia. Entonces el siguiente paso es hacer centro con el compás en este punto, abrir el compás exactamente hasta el punto máximo de la circunferencia y simplemente hacer este arco de circunferencia. Ese arco de circunferencia cortará este diámetro, lo cortará en este punto. La distancia que hay de este punto a este es exactamente la que cabe 5 veces en esta circunferencia. Tomaremos con el compás esta distancia, hacemos centro acá, tomamos exactamente esta distancia y la trazamos acá. Tendremos un lado ya del pentágono, la trazamos acá
tenemos otro lado del pentágono. La cuadramos acá y tenemos acá otro lado del pentágono, y finalmente cuadrándola acá tenemos el otro lado del pentágono. Entonces ahí ya podemos nosotros trazar el pentágono regular, que en este caso nos da 10 de lado porque tomamos 85 de radio. Aquí ya hemos unido esos 5 puntos. Tenemos el pentágono regular exacto y vemos que la arista mide exactamente los 10 centímetros o los 100 milímetros con los que vamos a trabajar. Esto nos sirve entonces ya como una plantilla para la elaboración de los pentágonos que necesitamos para hacer nuestro dodecaedro. Para las personas que estén interesadas en hacer la plantilla en AutoCAD, vamos a mostrar ahora entonces ese procedimiento. Ya hemos mencionado que la precisión del AutoCAD pues es bastante buena, pero esta manual tampoco, si la hacemos con cuidado, nos da una precisión suficiente para hacer la figura sin ningún problema. Aquí tenemos una pantalla de AutoCAD donde aparecen arriba las herramientas importantes principales, y aquí se ha organizado al lado izquierdo la parte de dibujo y al lado derecho la parte de edición. En la parte inferior aparecen la columna de comandos, y aquí aparecen otros comandos que ya veremos cuáles utilizaremos de estos. Entonces vamos a empezar dibujando el pentágono. Entonces aquí tomamos un color que debe ser el más práctico, es este, blanco-negro, que si la pantalla es negra nos aparece el dibujo en blanco, y cuando vayamos a imprimir, que el papel es blanco, nos va a dibujar en negro. El espesor de la que vamos a dibujar, vamos a hacer un dibujo bastante preciso. Este espesor de 0.13 nos queda muy apropiado. Picamos acá en el comando polígono, aparece un pentágono, pero podemos dibujar cualquier polígono de cualquier cantidad de lados. Aquí en el comando nos aparece el último que ya hemos utilizado, en este caso está 3. Entonces aquí escribimos por consola 5 y enter, y ya podemos hacer un polígono de 5 lados. Nos dice ahora que especifique el centro del polígono o el lado del polígono. Entonces le escribimos la letra E, enter, y nos va ahora a hacer el lado del polígono. Entonces picamos aquí en cualquier parte y vamos a hacer el lado, a definir el lado del polígono. Entonces aquí vemos dos cosas. Una, la posición que queremos del polígono. Generalmente queremos esta, pero hacerlo así es difícil. Y el otro, queremos especificar también la longitud del polígono. Entonces cuando nosotros queremos que esta línea nos quede horizontal, entonces venimos acá y ponemos orto. Y miren lo que pasa. Ahora ya el polígono o es horizontal o es vertical el lado que vamos a especificar. Y aquí nos aparece qué longitud queremos del polígono. En este caso nosotros habíamos dicho que queremos 100 milímetros. Escribimos 100, enter, y nos queda el polígono ya definido. Aquí hay un zoom, el comando zoom, que podemos poner aquí, zoom, que es con ventana, parece un cuadrado, zoom window, y hacemos esto y ya podemos trabajar más cómodamente. Si lo queremos un poco más grande, podemos repetir el comando y lo hacemos así. Ahora ya tenemos entonces el pentágono perfecto de 100 de lado. Vamos a construir el ancho de los elementos con el que vamos a hacer la figura. Ese ancho sabemos que es 3 milímetros. Usamos este comando que se llama offset, que consiste en hacer una línea paralela
a la que queremos. Entonces picamos el comando offset y le ponemos acá en la letra de comandos, escribimos 1.5, enter, y ahora nos dice qué es lo que queremos hacer paralelo a esto. Entonces hacemos un paralelo de 1.5 hacia afuera, picamos acá otra vez y hacemos un paralelo de 1.5 hacia adentro, y ahí tenemos ya el pentágono que queremos fabricar. Para salir de cualquier comando, con la tecla Escape. Este elemento es un pentágono y este elemento es un pentágono. Es un solo elemento. Y para trabajar en esta parte necesitamos disociar todos estos elementos. Utilizamos el comando Explode. Lo escribimos aquí por consola y nos dice que seleccionemos objetos. Para seleccionar objetos acá, simplemente podemos picar acá y selecciona el pentágono acá y acá. Entonces queremos que nos convierta el pentágono en 5 rectas. Este y este. No más. Entonces aquí se van a encontrar los elementos de madera mínimo con este ángulo. Entonces vamos a usar el comando Line, este de acá, que es hacer una recta, no una línea, sino una recta. Este line, y vamos a trazar una línea de aquí a aquí. Estos dos elementos, este elemento de madera de este ancho y este elemento de madera de este ancho, van a unirse acá, por lo menos con este ángulo. Entonces vamos a hacer aquí lo que se llama un espejo, este mirror, de este elemento. Aquí en la línea de comando nos pide qué otros elementos queremos hacerle espejo. No queremos hacer más elementos, picamos con botón derecho. Y ahora nos pide que especifiquemos la línea de eje de simetría de ese espejo. Entonces escogemos este acá y escogemos este acá. Quitamos, si queremos, aquí el orto para que no nos moleste. Escogemos este acá. Fíjense en el espejo cómo lo hace con respecto a esta línea. Entonces al pegarnos a esta línea, él hace el espejo perfecto. Nos dice que si borra o no borra el objeto del que estamos copiando. Por defecto está que no. Entonces ponemos enter y ya tenemos, esa va a ser la forma, el ángulo más abierto que tenemos que hacer en nuestros elementos para que se puedan unir. Generalmente lo hacemos un poco más cerrado, que el pegante suple esa parte. Aquí ven ustedes que cuando utilizamos algún comando, este de line por ejemplo, nos aparecen estos punticos. Esto quiere decir que él se está amarrando, se está cogiendo exactamente de ese punto, o de este, o aquí se está cogiendo de esta línea, en cualquier parte donde piquemos, pero se está cogiendo de la línea. Ese corresponde a esto que aparece aquí, o on snap. Tiene que estar prendido. Y tenemos que especificar en on snap con botón derecho. Tenemos que especificar qué queremos que se coja. Que se coja de un extremo, que se coja del punto medio, que se coja de cualquier parte. Eso tenemos que haberlo hecho previamente. Y ahora sí ya podemos utilizar este comando de redondeo. Entonces, este fillet está redondeando una esquina. Digamos, este elemento, con este elemento lo queremos aquí redondear. Y simplemente le especificamos el radio. Entonces ponemos este comando acá y nos pide que le demos el valor del radio. En este caso, el redondeo que queremos hacer es que nos forme esquinas sin radio. Entonces le ponemos radio 0, por consola ponemos 0, enter, ahí está ya. Y aquí nos va a redondear entre este elemento y este. Y ya tenemos ese primer elemento, ¿sí? Si queremos, podemos borrar este. Con suprimir del teclado lo marcamos, ponemos suprimir y ya tenemos la punta de ese elemento. Hacemos eso en todas las 5 esquinas, lo mismo en esta parte de acá, y tenemos ya nuestra matriz. Aquí podemos con el
ratón, con la rueda, podemos achicar, agrandar, o con este comando de paneo podemos picarlo y ponerlo donde nosotros queramos, ¿sí? Aquí se ve ya claramente las puntas todas hechas y dejamos esta línea, solamente la línea central del elemento que no vamos a hacer en la parte inicial. Ya después tendremos que hacer uno completo y lo haremos encima de este. Entonces, ya una vez terminado esto, lo que tenemos que hacer es imprimir. Entonces, para imprimir, entonces aquí, como dijimos, se tomaron dos pentágonos entrecruzados para poder trabajar un poco en serie, el uno con el otro. Sabe exactamente cómo estamos ubicados. En este caso no es necesario. Aquí debe aparecer el nombre de la impresora con la que está conectado el computador. Aquí más abajo entonces aparece el tamaño, aquí carta, puede ser carta, puede ser oficio, puede ser A4, que es el que yo más utilizo. En este caso estoy utilizando papel reciclado, entonces dejo carta. Nos aparece aquí la zona que es útil. En el caso aquí tenemos tamaño carta y aquí aparece en milímetros cuál es el área útil que tenemos para imprimir. Es esta. Ya la escogimos. Importantísimo este valor, escala 1.1. Aquí tenemos todas estas escalas para escoger y otras más, ¿sí? Entonces escogemos la primera, que es 1.1. Queremos imprimir a escala 1.1. Aquí tiene que aparecer 1 milímetro por 1 milímetro, ¿sí? Aquí abajo escoge la unidad de arriba, ¿sí? Está en pulgadas y está en milímetros. Entonces escogemos milímetros, que tiene que estar en milímetros, porque estamos trabajando en milímetros. Ahora queremos saber cómo va a quedar esa impresión. Entonces ponemos acá previo y nos aparece esto. Entonces vemos, por ejemplo, que lo que escogimos no nos va a permitir esto. O sea, tenemos que correr la ventana un poquito hacia la derecha. Ponemos Escape, nos salimos del comando, venimos aquí, ponemos OK Window y ahora escogemos desde aquí hasta aquí y ponemos Preview y nos aparece la imagen tal cual como va a ser impresa. Ya sabemos que eso está bien, que nos cabe en la hoja de tamaño carta. Aquí nuevamente ponemos Escape y aquí simplemente ponemos OK. Ponemos OK y ya la plantilla nos queda impresa, que fue la que hemos visto y la que vamos a utilizar. Si lo vamos a hacer nosotros manualmente, pues tendremos esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente recortar estos elementos que habíamos dicho que son de bambú. Los venden para pinchos. Aquí trataremos realmente de no repetir todo lo que ya hemos visto en los otros videos anteriores, cómo se preparan las puntas, cómo se cortan, etcétera, etcétera. Entonces simplemente nosotros vamos a colocar en estas plantillas, vamos a colocar el elemento con mucha precisión, lo vamos a fijar con alfileres y colocamos en este caso 4 elementos del pentágono, ¿sí? Bien sea en esta plantilla o bien sea en esta. Aquí podemos ir armando al tiempo 2 pentágonos de 4 lados, ¿sí? Pentágonos de 4 lados porque vamos a dejar un lado sin armar. Entonces los colocamos acá con mucha precisión. Si al colocarlos nosotros vemos que está un poquitico largo, tenemos que corregirlo y dejarlo a la longitud correcta. Aquí es muy importante la precisión porque este va a ser un volumen que se va a cerrar sobre sí mismo. Si está un poquito corto y vemos que el pegante suple esa escasez, pues no hay problema, pero más largo si no lo podemos dejar. Entonces fijamos estos elementos acá
como lo hemos hecho anteriormente, con alfileres los fijamos muy bien, revisamos que estén bien, cada esquina que esté bien alineada, especialmente que los ángulos que conforman cada uno del pentágono sean los correctos. Entonces, una vez hecho eso, aquí como se ve en esta fotografía, donde aparecen los pentágonos de 4 lados, ¿sí? Obtenemos nosotros ya nuestra figura. Entonces, de esta figura, de estos pentágonos que llamamos de 4 lados, entonces tenemos que hacer 3, 4, 5 pentágonos de 4 lados. Y con esto, más otro pentágono que haremos en forma completa. Este es importantísimo que esté muy preciso. Y ya con esto podemos empezar a trabajar. Debemos cortar además 5 elementos y con esto ya tenemos todo para hacer nuestro dodecaedro. ¿Cómo vamos a empezar ese ensamble? Vamos a hacerlo utilizando esta plantilla. Vamos a colocar acá, como lo hicimos en el video anterior, vamos a colocar cada una de estas caras adyacente a la base. Esta asumimos que es la base del dodecaedro, aquí donde está apoyada la figura. La figura está apoyada sobre un pentágono. Ahí está apoyada. Y tenemos 5 pentágonos que están alrededor de esa base. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a colocar el pentágono lo fijamos acá con alfileres y todo, y lo vamos a colocar en esta forma, con la cara que le falta acá. Y vamos a rebatirlo hasta la posición correcta, que nos la va a definir, ¿qué? Nos la va a definir la otra cara que está aquí. Aquí vamos a poner una segunda cara y vamos también a rebatirla. Cuando se junten esas dos caras, ahí tendremos la posición correcta de esas dos primeras caras que están apoyadas sobre la base. O sea, prácticamente estamos construyendo las 3 primeras caras, la base y 2 laterales. Hacemos lo mismo con el siguiente y así sucesivamente, y ahí tendremos ya que llegamos a la mitad de ese dodecaedro. Aquí las caras, la tendencia es a abrirse, por eso hemos utilizado estos 2 apoyos mientras pegamos estos puntos. Aquí ya aparecen los 5 pentágonos de 4 lados colocados sobre la plantilla. Con mucha precisión cada uno de los lados que coincida con la plantilla. Hemos rebatido esta cara y esta cara hasta que se encuentren en este punto. Aquí también hemos rebatido una tercera cara para que aquí ya hemos terminado de soldar todas las caras de esta parte inferior del dodecaedro. Entonces ya tenemos esto completamente configurado y ahora simplemente nos quedará hacer otra parte igual para colocarla encima y tendremos el dodecaedro terminado. Aquí estamos haciendo esto en estructura, lo podemos hacer también en cartulina. Si nosotros estamos haciendo este dodecaedro en cartulina, simplemente será hacer esta mitad y luego pegarle la otra mitad en esta forma. Pero si realmente lo vamos a hacer en cartulina, es más fácil recortar la cartulina, así como aparece aquí en esta ilustración, y simplemente replegarla y pegarla. Entonces, esto es medio así y medio así, pero aquí tenemos una unión. Por ser estructura, tenemos que esta unión
nos quedaría repetida. Entonces aquí tenemos que agregarle estos elementos al dodecaedro. Este de acá, este de acá. Entonces lo que vamos a hacer es volver a utilizar la plantilla y colocar dos elementos que nos hacen falta. Colocamos aquí esta plantilla y vamos a colocarle este elemento de acá y este elemento de acá. ¿Sí? Repetimos eso en la otra cara, tenemos otros dos elementos más y finalmente un último elemento. Ahora es lo que vamos a hacer al contrario, ya tenemos todos estos elementos hacia arriba y vamos a colocar encima este elemento. Bueno, aquí ya hemos fijado la parte que estaba hecha, estos dos lados de acá, exactamente sobre la plantilla, y hemos colocado estos dos elementos con los ángulos perfectos para el próximo pentágono. Entonces eso, como dijimos, lo repetimos en la otra cara, y tenemos ya 4 elementos y nos queda solamente un quinto elemento. Entonces aquí aplicaremos pegante solamente en estos dos puntos. Aquí tenemos prácticamente terminado nuestro dodecaedro. Miremos qué fue lo último que se hizo. Estábamos colocando estos elementos, poníamos la parte que estaba construida, la fijábamos de estos dos lados y poníamos estos dos elementos pegados aquí a esta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos aquí además de eso? Ya tenemos esta base completamente pegada y este de acá es el pentágono que teníamos completamente armado. Este pentágono que estaba completamente armado lo fijamos inicialmente sobre esta arista con estos alfileres puestos sobre esta superficie y lo rebatimos acá para unirlo con todos los demás elementos de la figura. Aquí utilizamos dos cosas adicionales. Una, la cinta pegante de enmascarar para hacer esa fijación de todos los elementos. Entonces este plano pentagonal lo unimos acá con este punto, con esta arista y con esta, y la arista que faltaba también la unimos con cinta. En ese momento queda totalmente armado, está unido con cinta, no hemos echado pegante, simplemente ya quedaron armados todos los puntos del dodecaedro. Y aquí surge un problema estructural. Nosotros, mientras tengamos este pentágono fijado en esta forma, ese pentágono es indeformable. Son 5 lados, los hemos soldado en los 5 puntos y una vez que se han echado esas soldaduras, pues las soldaduras tienen primero una palanca muy grande y no son completamente rígidas. Entonces, con 5 lados, ¿qué puede pasar? Pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos ese dodecaedro armado, todos los elementos pueden estar sufriendo algo parecido con esto. Si nosotros tenemos 4 lados, puede ser un cuadrado, puede ser un rombo, tenemos un número infinito de posibilidades de armar con 4 lados. Si tenemos 3 lados, con estos 3 lados ya no puedo hacer nada de lo anterior. Esto es completamente estable a nivel gráfico. Con 3 elementos no podemos hacer sino un triángulo, así sean equiláteros o puede ser isósceles escaleno. Con 3 elementos yo no puedo armar sino un triángulo y solo un triángulo, y esto es indeformable, esto ya no se puede mover. Entonces, cuando tenemos estas estructuras trianguladas, nosotros tenemos asegurada esta configuración.
Cuando tenemos una estructura en forma de un cuadrilátero, pues nosotros lo que tenemos que hacer es fijar esto. Si lo fijamos con este elemento y lo pegamos acá, lo convertimos en dos triángulos y ya ese cuadrado o cuadrilátero se vuelve indeformable. ¿Qué pasa si tenemos un pentágono? Si tenemos un pentágono, ya aquí necesitaríamos arrostrar esto con esta y con esta. O sea, convertirlo en triángulos. Que esta estructura, si la observamos, por ejemplo, aquí tenemos un plano, es el plano de apoyo, este plano de apoyo. Este plano superior tiene que ser tan horizontal como este, hemos hecho paralelo a este. Si observamos eso una vez terminado de unir todos estos puntos, vamos a ver que esto no era plano, no era horizontal, no era paralelo a esta superficie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear o asegurar mejor que estos elementos estén todos con el ángulo adecuado, que tengan exactamente la forma correcta para que nos dé la estructura tal como es. Entonces, ese ángulo que forman cada uno de estos elementos que parten del plano horizontal tienen 58 grados. Entonces tenemos que construir 5 matrices de 58 grados y, como se ve aquí, forzar un poquito la estructura para que en cada punto esos 5 elementos formen 58 grados con el plano de apoyo. Una vez hecho esto, entonces ya podemos colocarle pegamento en los sitios que estaban con cinta, este de acá, este de acá, este de acá, los de abajo, y tenemos ya la figura completamente terminada y asegurado de que su configuración es correcta. Los poliedros regulares, también llamados cuerpos platónicos, habíamos dicho que eran esos volúmenes que nosotros armábamos con planos que son polígonos regulares. Esos poliedros regulares no son sino 5. Con el triángulo equilátero podemos armar un tetraedro, o sea, una figura de 4 caras. Con el cuadrado ensamblamos o armamos un cubo de 6 lados, también llamado hexaedro. Con el triángulo también habíamos trabajado ya el octaedro de 8 triángulos equiláteros. Con el pentágono regular armamos un dodecaedro, 12 lados. Y nuevamente con el triángulo equilátero armamos el último de ellos, que es el icosaedro, que tiene 20 caras. Estos poliedros regulares se derivan los poliedros semirregulares. Ya trabajamos el primero que estrellamos, que fue el cuboctaedro. Dijimos que se generan hacerle cortes profundos o cortes menos profundos a estos poliedros regulares. Haciéndole cortes a estos poliedros regulares podemos obtener 13 poliedros semirregulares. Esos poliedros semirregulares ya tienen una variedad de caras, siempre serán polígonos regulares, mucho más variada que los regulares, que realmente no tenemos sino triángulo, cuadrado y pentágono. Vamos a ver ahora entonces algunos de esos poliedros
semirregulares. De esos 13 poliedros semirregulares, aquí podemos ver 10. En cada uno de ellos se van formando poliedros de más o menos caras. Las caras de cada uno de ellos son de más o menos lados. Tenemos polígonos triangulares, tenemos polígonos hexagonales, cuadrados y tenemos también de 10 lados. Ese no está acá. Cuando hablamos de estrellar un poliedro, pues estamos hablando precisamente de crear una pirámide sobre cualquiera de los lados del poliedro. Entonces tendremos pirámides de bases cuadradas, triangulares, pentagonales, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mirar cómo es que hacemos ese estrellado de las caras de los poliedros, bien sean regulares o semirregulares. Entonces veamos primero el estrellado con triángulos equiláteros. Las dos primeras figuras que hicimos el estrellado solamente con triángulos equiláteros. Entonces sabemos que sobre un triángulo equilátero le construimos 3 triángulos equiláteros. Ese estrellado pues simplemente nos va a producir este tetraedro y todos los estrellados van a tener esa forma. Si nosotros hacemos un estrellado de un cuadrado, esa pirámide que se forma ahora, la proporción del largo de la base con la altura se disminuye considerablemente. Si ahora lo que tenemos es un pentágono y nosotros queremos hacer el estrellado con triángulos equiláteros, la proporción de la altura de la pirámide será considerablemente inferior. Si intentamos ahora hacer el estrellado de un hexágono con triángulos equiláteros, la altura se reduce a 0. Es decir, que no podemos estrellar con triángulos equiláteros, sino triángulos, cuadrados y pentágonos. Los demás ya no se pueden estrellar. ¿Qué otro tipo de estrellado entonces podemos hacer? Entonces podemos hacer un estrellado que es con triángulos muy esbeltos, o sea, altura muchísimo mayor que un triángulo equilátero. El primero de esos que vamos a mirar es el que estamos trabajando, el dodecaedro. Las dos figuras que estrellamos en los videos anteriores fue el octaedro, que es un poliedro regular. Este fue el resultado de hacer ese estrellado con triángulos equiláteros. Y estrellamos en el segundo video un poliedro semirregular, que era el cuboctaedro. Ese lo estrellamos también con triángulos equiláteros y el resultado es este. Esta figura tiene algo bastante interesante. Cuando hicimos el video de esa figura, hablamos nosotros de que en la elaboración del cuboctaedro nosotros le quitábamos una pirámide, una esquina piramidal al cubo para generar el cuboctaedro. Pero ¿qué hacemos cuando hicimos la figura? Aquí se generó un triángulo equilátero. Este triángulo equilátero se generó. Y sobre ese triángulo equilátero nosotros construimos un tetraedro, porque lo hicimos con triángulos equiláteros. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de hacer un triángulo, un tetraedro con triángulos equiláteros,
reconstruimos esta pirámide. Entonces, sobre este triángulo vamos a reconstruir lo que se recortó. Entonces, ¿qué pasa con esta pirámide? Esta pirámide ya, esta es la diagonal de este triángulo rectángulo. Aquí tenemos el triángulo rectángulo y aquí tenemos que estar la hipotenusa. Entonces la relación entre este lado y este va a ser de raíz de 2, ¿sí? Entonces, si nosotros en vez de construir esa pirámide, construimos esta, es decir, si en esta figura nosotros, sobre estos triángulos, en vez de hacer este triángulo, hacemos uno más pequeño, cuya relación entre este largo, que dijimos que era 75, lo hacemos más pequeño, el que corresponde justo a esta diagonal. O sea que nosotros estamos multiplicando el 75, lo multiplicamos por 0,7, ¿sí? Eso nos da este valor, y con ese valor, si nosotros hacemos acá el último estrellado que hicimos, el video llega hasta el cuboctaedro, y la última parte es simplemente estrellar todos los triángulos. Si todos los triángulos los estrellamos con esa pirámide más bajita, aquí vamos a obtener un cubo. Esta arista que se abre hacia arriba y esta que se abre hacia arriba quedarán horizontales y colineales y serán la arista del cubo, y así con las otras 6 aristas. Entonces aquí tenemos que esta pirámide, que ahora la hacemos más bajita, nos va a dar esta arista y esta arista, que quedará colineal con esta, y así en todas las esquinas. Entonces nos queda una figura bastante armónica. Podemos imaginarnos dentro de esa esfera el octaedro que hicimos, ¿sí? Y dentro de ese mismo octaedro va a haber un cubo. Ya no va a ser exactamente esta figura, sino que vamos a ver el cubo. Esa parte es interesante y sería un primer estrellado que haríamos sin triángulos equiláteros. Serían con triángulos isósceles, cuya proporción dijimos que entre este lado y este es 0,7, y nos queda una figura muy hermosa. Hicimos entonces ese estrellado con triángulos de altura menor que el triángulo equilátero. Podemos hacer también con triángulos de altura bastante mayor, o sea, triángulos muy esbeltos. Entonces nosotros podemos coger este dodecaedro y ponerle una altura a los elementos, por ejemplo, de este tamaño, ¿sí? Entonces aquí tendremos, si nosotros cogemos una altura de estas o más, y construimos acá, estrellamos cada uno de los lados, vamos a obtener una estrella tridimensional de 12 picos, muy interesante. Esa la mencionábamos en el primer video, o cuando hablamos de la estrella que estaban colocando este año 2022 en la cúpula de la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona de Gaudí. Podemos hacer una tercera variación que es basada en cómo se ven las estrellas. Esta foto que vemos acá es una foto, la más reciente también, de este mes de julio del año 2022, del espacio profundo. Ahí vemos que las estrellas aparecen, digamos, ahí podemos ver 4 puntas sobresalientes y 4 puntas más pequeñas. Entonces ahí surge una idea, que es coger ya no los poliedros regulares, sino los semirregulares. Los construimos con
una pirámide muy esbelta sobre las caras, por ejemplo en este caso los cuadrados, muy esbelta, y una pirámide más pequeña sobre las otras caras. Aquí completaríamos entonces una estrella de 6 picos, este cubo octaedro, y aquí otros 6 picos más pequeños. Nos da una figura bastante interesante que con ella podemos adornar encima de un pesebre, de un árbol de Navidad o algo similar. En el caso de este poliedro semirregular, pues también podemos construir una estrella tridimensional de 4 picos, bastante esbelta, cada uno sobre esos hexágonos, y construir unas pirámides más pequeñas, también 4, en estos triángulos, y nos da una estrella bastante armónica, bastante bonita. Nosotros aquí, ¿cuál vamos a hacer? Uno que nos parece un poco más interesante. Nosotros en estas figuras buscamos mucha armonía y mucha perfección. ¿Qué más armonía y qué más perfección que la esfera? Entonces vamos a ir a eso, a la esfera. Este dodecaedro, nosotros imaginamos la esfera que pasa por todos los vértices de la figura. Hay una esfera que pasa por ahí, o sea, este dodecaedro está inscrito en esa esfera. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá entonces nosotros? Vamos a llevar a cabo una propuesta que se hizo en este libro de geometría descriptiva que se publicó en el año 2014 en su segunda edición. En el capítulo 9 propongo hacer este dodecaedro estrellado que vamos a ver a continuación. El tema del capítulo era el domo geodésico. ¿Qué es un domo geodésico? Es un poliedro que se asemeja mucho a una esfera. Puede tener muchísimos lados como puede tener pocos lados. Vemos que este poliedro, el dodecaedro, ya se asemeja bastante a una esfera, ¿sí? Entonces lo que tratamos de hacer es que las pirámides que vamos a construir en estas caras tengan su vértice en la misma esfera que tiene sus vértices la base de la pirámide. O sea que vamos a hacer una especie de casquete esférico compuesto por 5 triángulos, pero todos tienen su vértice en el mismo casquete esférico. Bueno, estamos de nuevo acá en el programa AutoCAD. Esta vez vamos a hablar un poquito en la materia de geometría descriptiva del libro que les mencioné anteriormente. Yo fui docente universitario de la Universidad Nacional por más de 30 años y de la Escuela Colombiana de Ingeniería por casi 15 años de esta materia, geometría descriptiva, y el libro pues es un compendio de esa asignatura universitaria. En esta materia se trabajan con representaciones ortogonales. Aquí tenemos esta, por ejemplo, es cómo se ve medio dodecaedro en vista de techo. Aquí estamos asumiendo que hemos hecho la figura en cartulina. Entonces de techo, de arriba hacia abajo, verticalmente la vemos en esta forma. De frente, horizontalmente, vemos ese medio dodecaedro en esta forma. Aquí al lado izquierdo están los 6 pentágonos coplanares horizontales que replegamos o rebatimos cada uno de estos hasta configurar esta especie de cuenco. Aquí al lado derecho aparece la otra mitad,
que es otro pentágono horizontal en la parte de arriba, y los 5 pentágonos se rebaten hacia abajo. Superponiendo esta figura sobre esta, nos da el volumen que es el dodecaedro. Entramos aquí a mirar entonces la propuesta que se hace en el libro de hacer un estrellado de este dodecaedro para obtener un domo geodésico, que, como dijimos, es una superficie que se asemeja mucho a una esfera, pero que está compuesta por planos y por tanto por aristas rectas. Entonces aparece aquí ya el dodecaedro completo en su vista de techo de arriba hacia abajo, con sus aristas ocultas. En su vista de frente hemos aquí marcado 2 planos para ubicarlos en todas las vistas. Esta es la vista derecha, también horizontal, mirada la figura por este lado. Mirado en esta dirección se ve así, mirado en esta dirección se ve así. Entonces aquí podemos trabajar y establecer las medidas que necesitamos para hacer ese dodecaedro estrellado, que es también un domo geodésico. Como dijimos, la idea es trazar ese estrellado. Aquí se ve la base del dodecaedro, forma horizontal, y la idea es construir aquí la pirámide en este plano rojo, construirla de tal forma que el vértice de la pirámide, que va a estar por acá, pase por la esfera por donde pasan todos los vértices del dodecaedro. Entonces, para eso trazamos acá esta vista lateral derecha, y lo que vamos a hacer es construir una circunferencia, que es el borde de la esfera, que va a pasar por estos puntos opuestos, por este punto y por este punto. Entonces aquí construimos una circunferencia que tenga centro acá y que pase por este punto. Esa circunferencia entonces será la que nos representa el borde de la esfera en esta vista. Simplemente esta circunferencia la ubicamos acá y la ubicamos acá. Y ya teniendo ubicada la circunferencia, o sea, con centro acá, con centro acá. Teniendo ubicada la circunferencia, entonces nosotros podemos definir el alto que va a tener la pirámide acá. Aquí podemos ver el contorno de esa esfera en esas 3 vistas. Y claramente aquí podemos definir el alto de la pirámide. Si hacemos un acercamiento así otra vez con Zoom Windows de esta parte, y aquí podemos trazar entonces las aristas de esa pirámide. Teniendo esta pirámide ubicada en estas 2 vistas, también la ubicamos en esta. Aquí nos hemos pasado a pantalla de fondo blanco, donde se aprecia quizás un poco mejor los colores de los planos, este plano amarillo por ejemplo, y el plano superior, el plano rojo. Entonces habíamos dicho del trazo de la pirámide en esta parte superior del dodecaedro. En la siguiente vista no solo está la pirámide central, sino está todas las pirámides del dodecaedro. Es decir, hemos completado acá el estrellado del dodecaedro. En la parte de acá aparece claramente esa pirámide que habíamos trazado. Aquí está este pentágono con sus lados completos. Y aquí tenemos una vista derecha que ahora miraremos para qué nos sirve. Entonces todo esto es para definir qué longitud deben tener los elementos de las pirámides del estrellado para que este vértice pase exactamente por
la esfera que contiene los vértices del dodecaedro. Todo esté inscrito en una misma esfera. Entonces aquí habíamos trazado ya los contornos de la esfera en todas sus vistas y habíamos establecido esta altura. Aquí claramente podemos definir esta altura de la pirámide, nos va a aparecer acá, pero lo que nos interesa realmente es este elemento que al mirarlo en esta dirección se ve en su longitud real, este elemento, saber qué dimensión debe tener. Para eso usamos este comando dimension, y le decimos qué distancia hay de aquí a aquí. Y aquí nos aparece que tiene una distancia de 89.7999, es decir, los 90 milímetros que utilizamos para hacer ese estrellado. Con esos 90 milímetros garantizamos que este punto pasa exactamente por la esfera por la que pasan estos mismos vértices. En este detalle que aparece acá se muestra gráficamente la diferencia que hay entre el triángulo equilátero de 100 por 100 por 100 y el triángulo que vamos a utilizar para el estrellado, que va a ser de 100 por 90 por 90. Como ven, la diferencia es muy poca. Haciendo el estrellado con esa triangulación de 100 por 90 por 90, que es la que va a cubrir toda la superficie de la esfera, entonces aquí está la representación que habíamos trazado antes. En esta parte de acá estamos mostrando el detalle de cómo sería la pirámide esta central si hacemos el estrellado con triángulos equiláteros. Como ven acá, esta es la altura, de aquí a aquí es la altura que nos va a quedar para la estrellado que nosotros vamos a hacer. Si lo hiciéramos con triángulos equiláteros, la altura sería aproximadamente el doble. Entonces al hacerlo con triángulos equiláteros, estos vértices quedan en una esfera mayor que lo que está los vértices del dodecaedro. Aquí hemos resuelto un problema típico de la geometría descriptiva. Hemos empezado a armar este dodecaedro en sus diferentes vistas a partir de un pentágono que tiene 100 de arista. Y ya con todos estos dibujos que hemos hecho acá, dibujos muy precisos, nosotros podemos determinar el diámetro de la esfera, podemos determinar, como lo hicimos acá, el largo de este elemento para estrellar el dodecaedro, y así podemos averiguar una gran cantidad más de medidas, que eso es lo que hace precisamente la geometría descriptiva. Después de terminado el dodecaedro, nos queda simplemente estrellarlo. Entonces, para hacer este estrellado tenemos que hacerlo a partir de esta estabilización que se hizo. Entonces, le pusimos estos elementos y tenemos que conservarlos, porque mientras la estructura esté conformada por pentágonos, la deformación siempre se dará. Pues para poder hacer ese estrellado de cada uno de estos lados, simplemente vamos a hacerlo conservando esta posición. Y vamos estrellando primero esto, luego estos lados, y luego, si se puede, los de abajo. Si no se puede, pues entonces los quitamos. Pero así mantendremos los pentágonos estables. Entonces dijimos que íbamos a hacer este estrellado con elementos que tenían una longitud diferente a esta. Habíamos dicho aquí 10 y aquí decimos que son, este tenía 100 milímetros, este tiene 90. Entonces con esto es que vamos a estrellar esta parte. Para hacer ese estrellado, pues nosotros aquí nos queda muy difícil mantener aquí 5 elementos de estos
colocarlos al tiempo para hacer ese estrellado. Entonces lo que hemos hecho es los ángulos que forman estos triángulos que tienen 100 por 90 por 90, los vamos a hacer con una plantilla. Y así tenemos dos elementos acá y formando un ángulo y otros dos elementos acá, y ya podemos unir esto con solo 3 elementos. Entonces para eso nosotros hacemos la respectiva plantilla. Aquí les muestro únicamente la plantilla manual. Tenemos aquí la longitud de 100 y aquí tenemos la longitud de 90, ¿sí? Entonces construimos un triángulo que tenga esos 100 de base y que tenga 90, es un triángulo isósceles. Tenemos la plantilla manual para hacer esos ángulos que vamos a poner acá un elemento, acá otro elemento, y los vamos a pegar acá en esta parte. También hicimos la plantilla con AutoCAD. Entonces aquí tenemos 100 por 90 por 90. Y en AutoCAD nos queda muy fácil copiarlo varias veces. Aquí lo copiamos 6 para trabajar en serie y poder hacer estos ángulos. Entonces aquí lo que hicimos fue esto. Con alfileres lo fijamos, los elementos que aparecen acá, para poder ahora simplemente hacer el estrellado colocando un elemento de esto sobre el pentágono, otro elemento de esto sobre el pentágono, y finalmente los unimos acá y finalmente unir con un tercer elemento que va a ser este. Entonces, como ya se mostró cómo se hacía ese estrellado en el video anterior, aquí no mostraremos cómo se hace, y empezaremos a hacer el estrellado pentágono por pentágono hasta completar toda la figura. Hemos terminado ya de estrellar el dodecaedro completamente. Desde el principio se ha insistido mucho en utilizar pegante lo mínimo posible. Una vez que está terminada la figura, se debe ahora reforzar completamente, sobre todo los espacios donde quedaron con muy poco pegamento. También es conveniente hacer un pulimento de cada uno de los nodos para evitar que quede o mucho pegante o muy poco pegante. Esta figura, que tiene forma esférica, nosotros podemos apoyarla sobre el piso y tomar la medida de cuánto hay de acá a acá, que es el diámetro de la esfera, ¿sí? Y marcarlo y hacer un chequeo de toda la figura apoyada simplemente en un vértice cualquiera, y en el opuesto mirar qué tan esférica nos quedó. Una vez que tenemos ya terminada la figura, entonces vemos que aquí nos aparecen unos patrones interesantes, que son los patrones hexagonales y patrones pentagonales. No hay duda que nosotros hicimos acá 12 pirámides de base pentagonal. Esas pirámides de bases pentagonales se observan muy fácilmente. Pero es interesante que aparecen otra especie de pirámides hexagonales, que no hemos construido nosotros pirámides hexagonales. Entonces tenemos acá los 6 lados, tenemos acá lo que sería un vértice y lo que nos daría la apariencia de una pirámide hexagonal. ¿Qué pasó acá? Nosotros tenemos acá
En cada arista de estas tenemos 3 elementos que salen en cada vértice. Cuando nosotros hicimos el estrellado, agregamos aquí un elemento más acá, otro acá y otro acá. Ahí nace eso que aparece como una pirámide hexagonal, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esa pirámide? Esta longitud es de 100, esta es de 100 y esta es de 100. Y el estrellado que hicimos, lo hicimos con 90 y con 90. La base de ese pentágono, todos son iguales, todos son de 90, pero los lados entonces son 3 de 100 y 3 de 90. Entonces por eso no nos da una base plana de esa pirámide hexagonal, sino nos da una superficie que no es plana. Entonces por tanto no forma esa pirámide. Pero este patrón, hexágonos, pentágonos, se va a observar en todos los domos geodésicos que podamos imaginar. En el libro hay varios otras triangulaciones y aparecerá siempre en esa forma. Aquí tenemos un icosaedro. El icosaedro es el poliedro regular de mayor número de lados, 20, dos triángulos equiláteros de los poliedros regulares que existen. Es interesante este icosaedro porque cuando se hace esta figura, cada vértice de las 12 pirámides que hicimos, cada vértice donde quedó ubicado coincide exactamente con los vértices del icosaedro. Es decir, aquí tenemos un vértice y esta pirámide pentagonal, ¿sí? Este de acá coincide con cada uno de las 12 pirámides pentagonales que hicimos. Pues nos queda una en la parte superior, una en la parte inferior. Aquí en esta parte superior nos quedan 5 pirámides o 5 vértices de las pirámides, y aquí más abajo nos quedan otras 5. Eso nos indica que si unimos el vértice superior con cualquiera de estos vértices, será esta arista, que es la que pertenece, esta arista pertenece al icosaedro. Sería algo más o menos así. Tomamos un elemento que tenga esa longitud y unimos el vértice superior con el vértice inferior en esta forma. Allí tenemos, esta sería la arista de ese icosaedro. Y si unimos, seguimos uniendo todos los vértices, nos va dando el icosaedro. Podríamos incluso trazar ese icosaedro dentro de esta esfera. No vamos a trazarlo en esa forma, pero sí vamos a dejarlo, digamos, como especie de bosquejo. Entonces, eso que hicimos con este elemento lo vamos a hacer con hilo, un hilo de nylon, en este caso color café, que nos va a unir este elemento con este, y nos va a unir todos los elementos, y así nos queda dentro de la esfera, nos queda también trazado el icosaedro en una forma bastante tenue. Pegar esos hilos en esos vértices, pues se podría hacer con un pegante instantáneo, tal vez sería lo más práctico. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a perforar cada uno de los
vértices del pentágono, lo vamos a perforar y ahí le vamos a colocar uno de los alfileres que hemos utilizado. Lo vamos a colocar para ponerlo ahí, y sobre estas cabezas de alfileres vamos a tejer nuestro icosaedro. Al final nos va a quedar un dodecaedro estrellado, un domo geodésico y un icosaedro inscritos en esta esfera. Nos da una figura muy armoniosa. El tema del dodecaedro nos llevó al tema del icosaedro, y el icosaedro nos llevará ahora a hablar de otro domo geodésico. Un domo geodésico especial que consiste en hacerlo ya no con elementos rectos sino curvos, y hacer una aplicación muy interesante que es hacer una lámpara. Una manualidad muy interesante. Vamos a ver 3 modelos de esa lámpara, variaciones de esos modelos. Igualmente este icosaedro nos lleva al tema del domo geodésico. Entre más caras, dijimos, tiene un poliedro regular, más se asemeja a una esfera. Si cogemos ahora este icosaedro y le hacemos un corte no profundo de todas estas esquinas, que son las que menos se parecen a una esfera, nos da el famoso y conocido balón de fútbol, el también llamado el fulereno o el icosaedro truncado. Entonces en otro video miraremos cómo podemos hacer ese fulereno